Y continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a considerar en el libro de Génesis el capítulo 7, versículo 2, que dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hoy vamos a analizar un pequeño análisis del significado del número 7 en la Biblia. Al principio de la Biblia se identifica el número 7 como algo que está terminado o completo. Por ejemplo, Génesis 1 se relaciona con la semana de la creación. Dios crea las cosas en la tierra durante 6 días y el 7º día descansa. Este es el número modelo para la semana de 7 días y lo observamos hasta el día de hoy. En los calendarios vemos que una semana tiene 7 días. El 7º día descansó Dios de la obra que había hecho. Dios ordenó a su pueblo en la antigüedad que debía descansar el sábado, pues era el día 7. Deuteronomio 5:2 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. En este contexto significa día de reposo. O sea, el número 7 en este contexto. En Génesis 1, que Dios creó la tierra y todo en 7 días. En 6 días y el 7º día descansó. El significado del 7 significa algo que está completo, que está terminado. Pero también Dios lo tomó como el día de reposo. En el 7º día el reposo de su obra, y mandó a su pueblo Israel que también guardara el 7º día como un día de reposo. No deberían de hacer absolutamente nada, ni siquiera los sirvientes podían hacer nada el 7º día, porque era día de reposo para Dios. Y era un día para que el hombre no solamente dejara de trabajar, sino también para que tuviese un día para buscar la presencia de su Dios. Con frecuencia el número 7 se encuentra en contextos que implican totalidad o perfección divina. Ejemplos podemos verlo en el texto que acabamos de leer, Génesis capítulo 2. Dice que los animales limpios tenían que tomar 7 parejas de macho y hembra. Y de las aves del cielo 7 parejas. Y de los animales que no son limpios, solamente una pareja. Porque pasados los 7 días, está otra vez nombrando el número 7, o sea, una semana. Dice Dios: yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Que es otro número también que se utiliza mucho en la Biblia. En el versículo 10 dice: y sucedió que al 7º día, como lo dijo Dios, porque Dios cumple lo que Él dice. No es como nosotros que a veces decimos cosas y no la cumplimos, no. Dios cumple lo que Él dice. Cuando Él dice algo, Él lo cumple.
las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Éxodo 22:30. Los animales tenían que tener 7 días para ser sacrificados. Dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarán con su madre y al 8º día me lo daréis. Aquí sigue usando o utilizando Dios el número 7. La orden de que el leproso Naamán se zambullera 7 veces en el Jordán. Segunda de Reyes 5:14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. La orden de que Josué marchara alrededor de Jericó 7 días y al 7º día completara 7 trompetas, y que 7 sacerdotes tocaran 7 bocinas fuera de las murallas. Ya aquí en estos textos se utiliza el número 7 como para hacer milagros. Pues. Cuando Naamán tenía la lepra, se le ordenó que se zambulliera 7 veces en el río. Y a Josué se le dio orden de durante 7 días rodear la ciudad, que 7 sacerdotes llevaran 7 bocinas y al 7º día completaran con 7 trompetazos, decirlo así. Entonces, en estos textos que hubo después de que ellos obedecieron a Dios, milagros. Naamán recibió sanidad. Los muros de Jericó cayeron cuando ellos gritaron. Dice en Josué 6:3-4, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día dará 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, si digáis el sonido de las bocinas, oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y así como Dios les dijo, ellos obedecieron, y vemos la obediencia, que es muy importante cuando queremos servirle a Dios, cuando creemos a Dios y a su palabra. La obediencia es muy importante. Podemos creer mucho, pero si no somos obedientes, no vamos a alcanzar nada, no vamos a alcanzar milagros, no vamos a ver las señales de Dios, aunque Jesús dijo que las señales nos seguirán cuando somos obedientes. Estas señales seguirán a los que creen. Creer es obedecer también. Entonces el número 7 es como un número representativo también. Por ejemplo, en Éxodo 25:37, 7 lamparillas en el candelero del tabernáculo. Isaías 11:12 dice, en Isaías 11:12, 7 cualidades del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia, otra cualidad,
cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Mateo 13, vemos que hay 7 parábolas. La del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, la oveja perdida, las 10 vírgenes y los talentos. Mateo 23:7, hay 7 ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, porque devoran las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces acá en estos hay, el 7 está como que representando juicio o exhortación, quizás a los religiosos. Y son verdades que Jesús le dijo a esos religiosos y se cumplen hasta el día de hoy. Porque en una de las características de la religión, y cuando hablo de religión, también estoy hablando no solamente de la religión que está fuera del reino, sino que de la religión que está dentro del reino, porque dentro del reino de Dios, aquí en la tierra, también hay religiosos. Hay gente hipócrita que aparenta que son, eso es lo que se llama religión, cuando somos falsos delante de Dios, que aparentamos que hacemos lo bueno, pero delante de Dios hacemos lo malo. Todos los seres humanos fallamos en una u otra ocasión, pero es muy triste que a veces las personas fallan y se dan cuenta que fallan y siguen ministrando así en la falla, en el pecado, no se preocupan por cambiar. He oído de pastores, de líderes, de personas que llevan una vida dentro de las 4 paredes del templo, aparentan ser santos, pero en su familia, como familia, cometen violencia contra el hombre, contra la esposa, o viceversa, contra sus hijos. Entonces llevan una doble vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama religión, la hipocresía. Yo quiero leer algunos textos en los 7 hay, donde Jesús le habló a los fariseos, le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Y qué es un prosélito? Es una persona que se ha adherido recientemente a una causa, a una ideología, a una colectividad y un partido político. O sea, recorren mar y tierra por buscar gente nueva para su organización o para su grupo. Y una vez que lo ha hecho, o que consiguen esa gente nueva, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, pues por las doctrinas que les enseñan, por la forma como los disipulan, por lo que le enseñan, lo hacen más hijos del infierno, dijo Jesús. Yo simplemente repito lo que dice la Biblia y lo que dijo Jesús. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Es decir, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo
jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Hay de vosotros, escribáis y fariseos, porque diezmáis la menta y el comino y el eneldo, y dejáis los mandamientos de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y el plato, para que también lo de afuera se vea limpio. De que Dios nos hace un llamado o nos llama a purificarnos cada día. Si cometemos un error, si cometemos un pecado, la sangre de Cristo nos limpia. Tenemos oportunidad para arrepentirnos y encaminarnos de nuevo en el camino derecho, encaminarnos de nuevo en el camino angosto. ¿Para qué? Para agradar a Dios, no a los hombres, porque podemos mostrar delante de los hombres, ¿verdad?, una santidad que de verdad no existe. Dios nos da la oportunidad de levantarnos del polvo, del suelo, de la cloaca, del mal camino, y enderezarnos para que llevemos una vida limpia y recta delante de la presencia de Dios. Guías, fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera os muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, le dijo Jesús a los religiosos, a los fariseos de aquel tiempo. Ahora, los múltiplos de 7 también figuran en la narración bíblica. La profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. Jeremías predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Jeremías 29:10. Según Levítico 25:8, el año del jubileo debía comenzar después que pasara la 49 años, que son 7 por 7. Jesús le dijo a Pedro que perdonara a un transgresor 70 veces 7, Mateo 18:22. Pasajes que asocian el 7 con juicios de Dios. Apocalipsis 16:1 dice: oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Levítico 26:18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, le dijo Dios a su pueblo, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce.
En el libro de Apocalipsis, el 7 se utiliza allí más de 50 veces en diversos contextos. En algunos, por ejemplo, porque no me da tiempo, el video no puede ser tan largo, por eso trato de ser breve en lo que digo, en la opinión y en los textos. Dice Apocalipsis 7, las 7 cartas a las 7 iglesias, los 7 espíritus ante el trono de Dios. Apocalipsis 1:12, los candelabros de oro, los 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:16, las 7 estrellas en la mano de la diestra de Jesucristo. Apocalipsis 5:1, 7 sellos del juicio de Dios. Apocalipsis 8:2, 7 ángeles con 7 trompetas. El número 7 en la Biblia se utiliza más de 700 veces. El número 7 en la Biblia es el libro, en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice: y acabó Dios el séptimo día. La obra que hizo, reposó Dios en el séptimo día, toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios usa el número 7 como una expresión de su voluntad, y en su voluntad está incluido, número 1, el descanso, el propósito, la perfección divina, manifestación de su poder, dar a conocer las cosas que aborrece, como dice Proverbios 6:12, plenitud de su reino, palabra profética, perdón y misericordia, representación de su gloria, los juicios de Dios sobre la tierra. Dios comunica a través del número 7, plenitud, perfección y totalidad divina. Entonces, ese es lo que significa el significado del número 7 en la Biblia. Muchos le llaman el número de Dios, porque está relacionado con la obra de Dios, está relacionado con los juicios de Dios, está relacionado con los milagros de Dios, está relacionado con la orden de Dios. Entonces, ese es lo que he aprendido del número 7. Yo, por ejemplo, cuando ministraba en la iglesia, cuando yo fui presidente de damas, por decir algo, siempre hacíamos 7 días de ayuno o hacíamos 40 días de ayuno. Siempre he tomado cuenta a la Biblia cuando voy a hacer algo en la obra del Señor, los colores también, los números, como Dios lo usaba también. Y yo he visto la gloria de Dios en esas cosas. Por ejemplo, cuando yo me vine acá para Chile, de Colombia, antes de venirme yo no tenía dinero, no tenía pasajes, no tenía pasaporte, no tenía documento, no tenía nada. Solamente tenía una necesidad de venirme. Yo empecé a orar a Dios, hice 7 días de ayuno, y ahí empecé a orar a Dios, si era su propósito, si era su voluntad, y Dios me abrió las puertas de una manera milagrosa. Entonces, bueno, para mí es el número 7 es de gran valor espiritual y yo así lo utilizo. Bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y el espíritu y la esposa dicen, ven.